A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando esta niña nació, ya su padre la había abandonado, a ella y a su madre. Y eso solo era el principio de todo lo que después hubo de llegar. Poco después, aquella madre perdió la razón, y el destino de aquella niña llamada Norma fue un peregrinar sin descanso entre distintos hogares y orfanatos. Al final, nada que pudiera sorprender. Experiencias traumáticas. Y al llegar a la adolescencia, un matrimonio sin final feliz. Pero de repente, alguien se fijó en ella y apareció en algunas fotos luciendo traje de baño y enseguida dio el salto a la pantalla del cine. Entonces le exigieron que cambiara el color del cabello y el nombre. Su cabello era rubio platinado. Su nombre era Marilyn Monroe. Y aquella niña huérfana y maltratada se convirtió de golpe en el más poderoso símbolo sexual del siglo XX. Y ante aquella rubia, que ni siquiera tenía nombre en las películas en las que actuaba, se rindieron desde escritores hasta presidentes. Pero detrás de aquella mujer exitosa y arrolladora, había más de una tragedia emocional que el mundo no sospechaba. Y era una tragedia que a Hollywood no le importaba. Para aplacar sus angustias e inseguridades, Marilyn Monroe acudía a excesos de alcohol y barbitúricos. Pero su final es otra historia. Hoy recordamos que Marilyn Monroe, el símbolo sexual más poderoso del siglo XX y un caso humano conmovedor, estaba naciendo un día como hoy, 1 de junio de 1926. Y le deseamos un día feliz, sin cámaras, sin falsas poses, sin luces ni autógrafos, sin cabellos rubios, sin conjuras ni barbitúricos, en medio del silencio sin fin. Feliz cumpleaños, en este 1 de junio, a Norma Jean Becker, más conocida como Marilyn Monroe. Despiértese bien informado. Titulares. El gobierno presenta el nuevo cronograma de vacunación. Personal de la Ecovía y Trolebús fueron vacunados. Plazos para recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Registro Civil amplía jornadas extendidas. Aeroregional comenzará a volar a Galápagos. Novedades legales. Entra en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Informe semanal de Ecuador Verifica. Segmento de opinión Coca-Cola Sinclair. En política internacional, aunque la mona se vista de seda. Editoriales de Monseñor Julio Parrilla, Consuelo en el desconsuelo. De Patricio Aro, Los primeros días. Y de Simón Espinosa, Mitómano. Noticias del día con Carla Sánchez. Gobierno presenta el nuevo cronograma de vacunación. Adolescentes, jóvenes y adultos ya tienen fecha para la vacunación en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública emitió un cronograma para el plan vacunal C9-100, en el documento que incluye a la población de 19 a 49 años. La cartera de Estado especificó que el proceso será del 15 de junio al 15 de julio de 2021. En ese tiempo se dará prioridad a las personas con alguna enfermedad catastrófica, discapacidad y en condiciones graves. En el transcurso de ese mes también se inmunizará a las personas de 50 a 64 años. Del 15 de julio al 30 de agosto entran en esta fase de vacunación extranjeros radicados en Ecuador. Personal de la Ecovía y Trolebús fueron vacunados. El personal de la empresa de transporte de pasajeros de Quito recibió la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El proceso inició con la inmunización de conductores y recaudadores de las unidades de Trolebús y Ecovía en la unidad educativa Consejo Provincial de Pichincha, en el sur de la ciudad.
El personal de limpieza y guardias de seguridad también recibieron la dosis, así como los funcionarios de fiscalización y administración. Plazos para recibir la segunda dosis de la vacuna anti-COVID. Las personas que reciben la primera dosis contra la COVID-19 deberán considerar los plazos para cada vacuna. De quienes fueron inoculados con AstraZeneca deben esperar hasta 84 días, aunque existe la posibilidad de que sean llamados en un lapso de 60 días. Los que recibieron la vacuna Pfizer y Sinovac son de 28 días. El Ministerio de Salud hace un llamado a la ciudadanía a estar pendientes de los plazos y averiguar el lugar donde colocarán la segunda dosis en el link lavacunacion.cne.gov.es. El sitio está actualizado semanalmente y de acuerdo al cronograma del Ministerio de Salud. Registro Civil amplía jornadas extendidas. El registro civil atenderá en horario extendido hasta el 4 de junio de 2021. Los ciudadanos podrán presentarse sin agendar cita de lunes a viernes de 7 de la mañana a 19 horas. Luego del estado de excepción, los centros de atención del registro civil en Quito, Guayaquil y Cuenca recibieron a miles de personas para renovar su pasaporte o tramitarlo por primera vez, por lo que fue necesario ampliar sus horarios de atención. Largas filas de usuarios se formaban hasta las afueras de cada edificio, esto pese a la que la entidad dispuso el horario extendido desde mayo de 2021. Aeroregional comenzará a volar a Galápagos. Aeroregional anunció que desde este 21 de junio del 2021 volará a Galápagos. Así se sumará a la oferta de vuelos a ese destino que hasta ahora tiene LATAM y Avianca. Esta aerolínea opera en el mercado doméstico de Ecuador y también tiene permisos de vuelos charter. Regional fue una de las 3 compañías a las que se asignaron parte de las frecuencias que tenía TAMBE en las Islas Galápagos. El Consejo de Aviación Civil de Ecuador otorgó frecuencias para que Aeroregional vuele Baltra, San Cristóbal y la capital. Aeroregional inicia desde este lunes 8 de junio los vuelos de 2 frecuencias semanales, Quito Esmeraldas. Actualmente la aerolínea tiene activos vuelos regulares a Quito, Loja y Coca. Entra en vigencia la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en el Registro Oficial del Suplemento número 459 del 26 de mayo de 2021. Se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de datos personales, que incluye el suceso y decisión sobre la información y datos de este carácter, así como con la correspondiente protección. En lo principal, la ley se refiere a las condiciones que se deben verificar para que el tratamiento de datos personales sea legítimo. Se refiere también a las formas a través de las cuales el titular de los datos personales puede manifestar su voluntad para el tratamiento de sus datos. Regula, además, el contenido del alcance de los derechos. 1. A la información. 2. De acceso. 3. De rectificación y actualización. 4. Eliminación. 5. Oposición. 6. A la portabilidad. 7. A no ser objeto de una decisión basada única o parcialmente en valoraciones automatizadas. 8. De consulta pública y gratuita ante el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. 9. A la educación digital. Por otro lado, consagra algunas categorías especiales de datos personales, como los datos sensibles de los niños, niñas y adolescentes, los de salud de las personas con discapacidad, y se refiere al tratamiento especializado de estos datos. Finalmente, la ley consagra un régimen de sanciones para infracciones relacionadas con el tratamiento de datos personales. Las normas relativas al régimen sanitario no entrarán en vigencia sino hasta 2 años después de la publicación de la Ley del Registro Oficial. Esta semana en Ecuador Verifica revisamos un contenido que asegura que el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, habría afirmado que Andrés Arauz fue el que realmente ganó las elecciones. Sin embargo, no existen registros reales de que Nebot haya realizado esta declaración.
El expresidente Rafael Correa publicó una imagen con una recopilación de varios tweets supuestamente correspondientes a Aparicio Caicedo, aunque en la cuenta de Caicedo sí existen algunos tweets sobre evadir impuestos, no se encontraron todos los que Correa publicó. La cuenta Somos Semilla S aseguró que el hijo de Lazo fue designado al directorio de bancos del país. La afirmación es imprecisa, ya que Lazo es delegado solo del Banco de Guayaquil ante la Asobanca y no de todos los bancos privados. En Ecuador Chequea desmentimos una imagen que circulaba a través de WhatsApp que aseguraba que la expresidenta y exvicepresidenta Rosalía Arteaga recibiría 2 salarios vitalicios por haber ocupado esos cargos en la función pública. La información es falsa porque la exfuncionaria solo percibe su sueldo vitalicio como exvicepresidenta. Además, con la colaboración de Chequeado publicamos una nota sobre el dióxido de cloro y quienes venden esta sustancia ilegal y tóxica en Argentina y otros países de la región. El dióxido de cloro no está autorizado como medicamento por ninguna agencia reguladora de medicamentos en el mundo, aunque existen personas que promueven su uso. Encuentra más información verificada en las páginas de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuidados en tiempo de COVID. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Telesalud. El día de hoy vamos a conocer cómo se realiza el diagnóstico de la enfermedad denominada COVID-19. El diagnóstico se realiza con una muy buena historia clínica, en donde el médico investiga los antecedentes de contactos con personas potencialmente contagiantes, la procedencia de zonas pandémicas de importancia, sus antecedentes personales, especialmente si presenta comorbilidades, como patologías en vías respiratorias superiores o inferiores, patologías cardíacas, hipertensión arterial, enfermedades renales, metabólicas, crónicas o catastróficas. Luego, se investigan los signos y síntomas motivos de la consulta. Los principales signos y síntomas de sospecha de COVID-19 son variables y van desde la etapa asintomática hasta presentar fiebre mayor de 38 grados, tos seca, frecuente e intensa, aunque puede también ser productiva, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular, falta de olfato y del gusto, signos gastrointestinales o signos de neumonía. Ante cualquier síntoma, debe consultar a su médico para descartar o confirmar la sospecha diagnóstica. Para el efecto, se solicitarán exámenes de laboratorio y el examen específico para COVID-19, que es el hisopado nasofaringio para PCR. Acompáñenos en el próximo programa con un nuevo suceso relacionado con el coronavirus, aquí en su canal 29 Telesucesos. Cuidados en tiempo de COVID. Realmente es un problema muy preocupante esto del COVID, por lo cual sugiero, por favor, si tiene la oportunidad de vacunarse, vacúnese, y si no, siga pensando que toda persona que se aproxime a usted o usted mismo puede ser una persona contaminada que puede contaminar al resto. Mantenerse, por favor, con la mascarilla todo el tiempo que ustedes estén con alguien. Segundo, mantener el distanciamiento. La distancia es muy importante porque el virus se transmite a través de las partículas de saliva que se expresan al toser, hablar o estornudar. Es por esto que la mascarilla es de suma importancia. ¿Y qué tiene que ver el corazón con el virus? Se ha visto que este virus no solamente afecta el problema pulmonar, como lo teníamos pensado desde el inicio de la pandemia. Hoy en día se ve que el corazón es uno de los órganos más afectados por el virus. Voy a hablarles ahorita de la pericarditis. ¿Qué es la pericarditis? Nuestro corazón tiene una membrana muy delicada, muy frágil, que lo recubre y permite un latido muy suave sin estar en relación con los otros órganos del tórax. Este pericardio tiene un líquido que permite que no exista un roce entre la membrana y el músculo cardíaco. Esto se llama pericardio. Esta membrana denominada pericardio
puede inflamarse por la presencia del COVID y puede producir lo que se llama una pericarditis. Peri porque es el pericardio y carditis porque es el corazón. Y el término itis significa proceso inflamatorio. Puede haber dos cosas a nivel del pericardio, una inflamación en sí del pericardio o puede haber un derrame pericárdico. El derrame pericárdico es el momento que se acumula el líquido por el proceso inflamatorio alrededor del corazón y puede traer un compromiso severo a nivel del mismo. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Andrés Castillo, estoy una vez más aquí, en la Plaza Grande, en la Plaza Mayor, al pie del municipio de Quito. Los quiteños hemos estado acostumbrados a hacer nuestras luchas en la vereda de allá, en Carondelet, pero ahora, el próximo día, miércoles, tenemos una responsabilidad con nuestra ciudad. Tenemos que salir a defender la dignidad de esta ciudad, a pedir que ese Consejo Metropolitano por fin le diga bye bye, chao, shushi, sayonara acá al señor Yunda. Por todo lo que ha hecho, yo creo que ya tiene que pensar en irse con tranquilidad, con dignidad. 20,000 veces le han pedido la renuncia, ahora ha esperado que el Consejo, el próximo miércoles, conozca de los temas, conozca de lo que ha pasado, quede en vergüenza y le terminen sacando. Pero a mí, en realidad me preocupa lo que pueda pasar con varios concejales todavía un poco dubitativos, que están ahí deshojando margaritas. No le votan, no le votan, le votan, no le votan. No, señores, aquí se les acabó el tiempo. Ya no pueden seguir calculando. Cuidado que por seguir midiendo, por seguir calculando y diciendo no sé lo que pueda pasar, van a terminar con el pueblo de Quito aquí afuera pidiéndoles que se vayan todos. Así es que, mis estimados amigos, aquellos que se cobijaron con la bandera de la 35, luego se fueron 30 y se cobijaron con la banda de la 5. Y después se fueron 4 y se cobijaron con la bandera de la 1. Ustedes, aquellos que representan al correísmo, al pasado, aquellos que perdieron las elecciones, acá en el Consejo todavía siguen siendo representantes. Don Luis Reina, bájese de esa nube rosada de la revolución que camina en su firmamento y vote a favor de la remoción de Yunda. Señora Brid Vaca, usted, así como pelea por los gatitos y por los perritos, pelee también por la gente, por aquellos que estamos aquí jodidos, porque en esta ciudad cada vez hay más huecos, el quicuyo está más alto y la inseguridad es rampante. Amiga Soledad Benítez, usted creo que le quite el sueño ser alcaldesa. Si es que usted en esta ocasión no vota por la remoción de Yunda, vaya nomás diciéndole chao a sus aspiraciones de ser alcaldesa. Y si es que quiere ser alcaldesa, gane las elecciones, no se meta por la ventana. Giselita Chalá, usted, mijita linda, venga con fe, venga con alegría, porque usted ya es la segunda vicealcaldesa. Así es que podría ser la primera. Así es que usted podría tener un espacio mejor para cambiar esta ciudad. Dejemos de calcular quién se va a comer el pedacito más grande de pollo y pensemos mejor en que esta ciudad sea cada día mejor. Me van a disculpar que tengo aquí la polla porque claro, como hay algunos concejales que no se la he visto ni en pelea de perros, no me acuerdo de los nombres, pero sí me acuerdo de sus ejecutorias. Oiga, Luis Robles, usted que es hincha de Marvel, usted que es campeón para citar a Spider-Man, haga lo que hace Spider-Man, pues lánceles ahí la telaraña a los corruptos y vóteles del municipio. La gente les sabrá agradecer. Mónica Sandoval, usted parece que es la más clara de los procedimientos jurídicos, de los procedimientos legales. Haga cumplirlos. Garantícele el debido proceso a este señor. Sí, garanticemos la imparcialidad también, pero este señor se tiene que ir el próximo miércoles desde aquí, desde esta plaza. Orlando Núñez, que no sea como la canción, que no le pase al municipio lo que usted canta todo el tiempo. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. No, ya no falsea nada. Aquí usted se tiene que ir con la gente. Usted tiene que irse con los ciudadanos, con aquellos que creemos que esta ciudad puede mejorar.
Andreita Hidalgo, por Dios, usted es así media sinosa, medio jabonosa, como que no se deja coger bien, como que está por aquí y por allá. No vaya a decir que tiene que consultar arriba a sus líderes para ver cómo va a votar. Aquí usted tiene que estar del lado del pueblo. Al Juan Carlos Fiallos, amigo querido, usted sin duda alguna va a marcar la diferencia y la ciudad le sabrá agradecer. Mario Granda, usted ya es de los concejales antiguos, de aquellos que cuando se iba a conformar la comisión de mesa, cuando propusieron su nombre para que le reemplace a Yunda en la comisión de mesa, decían que usted era el adalid de la seguridad jurídica, de la juridicidad, y le echaban flores, todo el consejo. Ahora es cuando usted tiene que demostrar que no solamente está del lado de la juridicidad, sino que también está del lado de la justicia. Y don Marco Coyaguazo, aunque le deba favores al señor Yunda, aunque de pronto en la reunión del consejo diga que se ha ido a jugar boli en la casa de Yunda, no se deje intimidar, no se deje asustar. Ustedes tienen esa responsabilidad porque los otros concejales están claros cómo tienen que votar. Acuérdense una cosa, el señor Yunda está muerto políticamente y todo muerto a los 3 días apesta. Ya veremos si es que ustedes quieren llevarse ese muerto a sus casas, a que les apeste en su casa o en su organización política. A los demás, a los quiteños de corazón, a los que hemos luchado desde el comienzo, a los que están atrás de esta cámara, en una computadora, en una tablet, en un teléfono celular, el día miércoles es el momento de levantarnos. Ahora sí tenemos que estar aquí, en la Plaza Grande, no gritando frente a Carondelet, gritando frente al municipio y exigiendo justicia para esta ciudad. Porque esta ciudad nos junta a todos, esta ciudad nos une a todos. Lo que los políticos no han podido hacer o no han querido hacer, lo hace esta maravillosa ciudad. Cuando le falta un año para cumplir el bicentenario del 24 de mayo que nos dio la libertad a todos los ecuatorianos allá en el Pichinche. Ahora, desde esta plaza, tenemos que decirle bye, bye, mi querido y estimado Yunda. Se te acabó el tiempo, Jorge. Vaya por la sombrita. Esto será un proceso político. Ya veremos qué dice la fiscal con respecto a tus temas de carácter penal. Un abrazo para todos. Miércoles, ya diremos la hora aquí en la Plaza Grande. Les diremos a los concejales, Quito no se ahueva, carajo. Gracias, hasta la próxima. Opinión. Coca-Cola Sinclair es un tema que está preocupando fuertemente al país. Se dice que la erosión del río, aguas arriba del río Coca, prácticamente está muy cerca ya de la casa de máquinas en donde se da la captación del agua. Y eso sería realmente algo muy traumático para la República, de que fracase una obra como Coca-Cola Sinclair. Que el gobierno anterior, el gobierno del presidente Correa, lo inauguró con bombos y platillos, y que vino el presidente de China a poner en funcionamiento esa planta. Realmente la situación es preocupante porque los medios de comunicación vienen reportando día tras día de la manera como viene avanzando la erosión del río Coca. Se menciona de que está por darse esta unión, uno de los ríos, de los afluentes del río Coca, que es el río Malo. Y una vez que se dé esta unión con el río Malo, implica que el caudal será mucho más potente de lo que hoy se está dando en la cuenca del río Coca, en el afluente del río Coca. Estimadas amigas, estimados amigos, este es un tema que demanda de una preocupación a fondo del país y del gobierno. No sabemos si esto va a tener solución, parece que no, y a lo mejor el Ecuador tenga que prepararse para lo peor, porque hoy en día, por ejemplo, la planta no está funcionando al 100%, se dice que está generando 600 megavatios. Yo no sé si Coca-Cola Sinclair llegó a generar 1500 megavatios como fue el proyecto planteado por el presidente Correa, cuya inversión superó los $2,000 millones.
Entonces, hay enormes cuestionamientos de carácter técnico. Por ejemplo, los cuestionamientos son de que previa a la construcción de la planta no se actualizó estudios geológicos, sabiendo que en esa zona, la estructura del suelo, gran parte de su corteza terrestre, de sus estructuras geológicas, están compuestas con alto material volcánico, material poroso, arcilloso, con mucha caliza. Y entonces es una estructura de suelo demasiadamente débil, no es consistente, no es rocosa, como lo querían hacer conocer quienes han opinado sobre esta obra cuando empezó la erosión del río Coca, cuando se suspendió la cascada de San Rafael. Entonces allí el gobierno, para la construcción de esta obra, el gobierno de Correa, se dice que no actualizó los estudios geológicos, que los estudios geológicos eran de los años 70, de los años 80, por ingenieros que ya no están en SELEC, por ingenieros que ya no trabajan, que ya no laboran en el sector eléctrico. Yo diría esos intelectuales, esos líderes, ingenieros que construyeron, por ejemplo, y que hasta ahora no tenemos novedad, por ejemplo, de Paute, ¿ya? De aquellos que construyeron, de aquellos que concibieron el proyecto de Agoyán, ¿ya? Ellos fueron los grandes líderes, los grandes intelectuales y que construyeron esas obras con la enorme ingeniería, ¿ya? Con una ingeniería de alto componente técnico y científico, y que hasta ahora están funcionando, como digo, esas plantas hidroeléctricas. Entonces, para el caso de Coca-Cola Sinclair, no se actualizó los estudios geológicos, porque si se hubiese actualizado los estudios geológicos, a lo mejor no era aconsejable construir la planta en el afluentes del río Coca. A lo mejor no era lo recomendable, porque esos estudios actualizados ya con nuevas tecnologías, con una nueva formación científica, a lo mejor le hubieran dicho que no se haga ese proyecto allí. Un proyecto de un enorme costo para el país. Luego se menciona que tampoco se hicieron estudios de los climas, del tema de la variación de los climas, de la forma como hoy vienen dándose en la zona, y no solamente en la zona, sino en el país. Lamentablemente, variaciones de clima muy fuerte, y eso hace que prácticamente la composición del suelo, las estructuras geológicas empiecen a tener efectos negativos, ¿no? Y hay observaciones de que no se han hecho estudios de clima, ¿ya? Como tampoco se han hecho estudios sobre la erosión de los suelos, ¿no? En esa zona. Por lo tanto, son varios factores los que estarían confluyendo para tener este tipo de problemas con Coca-Cola Sinclair. En los años 80, a inicios de los años 90, se hablaba por parte de los trabajadores, de los técnicos, de los ingenieros que laboraban en el sector eléctrico, que Coca-Cola Sinclair, la proyección de una obra no sería más allá de 800 megavatios, y que el costo no superaría los $1,000 millones. Eso se hablaba en los años 80, fines de los 80 y principios de los 90. Y parece que en el gobierno de Correa, como pusieron nuevos funcionarios, una nueva estructura burocrática, unos ingenieros recién salidos de las universidades y las escuelas politécnicas, sin mayores estudios y sin mayor experiencia ya en el campo, estudios y experiencia en el campo, sucede que ellos no tomaron en cuenta una serie de factores para poder impulsar esta obra. De manera que los responsables de esto y que tienen que responder frente al país, ¿ya?, es el gobierno de Correa, es quienes dirigieron SELEC, son los técnicos que se entiende que elaboraron sus estudios, y son aquellos que firmaron el contrato con la empresa china Sinohydro para construir Coca-Cola Sinclair, ¿ya? Hay estudios de la Contraloría General del Estado, auditorías de la Contraloría General del Estado, que en donde ponen en entredicho la construcción de la obra, de sus materiales, ¿ya?, de la calidad de los materiales, y también, obviamente, de la ingeniería hecha en esta zona sobre Coca-Cola Sinclair.
De manera que es una tarea muy fuerte para el gobierno del presidente Lasso y para las autoridades del sector eléctrico, de que tienen que decirle al país la realidad. Si estamos ya a 8.9 kilómetros del avance de la erosión hacia el área de captación del agua, hacia la zona de máquinas, realmente es preocupante, porque en el año 2020 se hablaba de que de la distancia estaba sobre los 17 kilómetros. Hace un año sobre 17 kilómetros, pero en cambio hoy ya se menciona que son 8.9 kilómetros de distancia. Entonces eso va avanzando de manera acelerada. En el mes de mayo, solo en el mes de mayo hay una erosión superior a un kilómetro de distancia. Entonces eso avanza de manera acelerada. Claro, y claro, se va produciendo todo un fenómeno nunca visto en el Ecuador, ni en el continente americano, y yo creo que tampoco en el mundo. La erosión regresiva avanzó 1.6 kilómetros entre el 14 y el 24 de mayo. Prácticamente en 10 días la erosión del río fue gigantesca, de 1.6 kilómetros de distancia, de longitud, entre el 14 y 24 de mayo de 2021, reportan los medios de comunicación y el medio digital Primicias. Es el que hace un amplio reportaje sobre la situación tan preocupante de Coca-Cola Sinclair. Entonces el gobierno actual y las autoridades del sector eléctrico tienen que decirle al país, luego de un estudio bien hecho, minucioso, y ojalá Dios no quiera que colapse la planta, porque eso generaría una enorme tensión, una enorme preocupación en el país de que se destruyó Coca-Cola Sinclair. Y luego el gobierno y las autoridades del sector eléctrico tienen que decirle con tiempo y tienen que tomar las precauciones con tiempo para ver cuáles van a ser las plantas de generación eléctrica que van a sustituir a Coca-Cola Sinclair. ¿Cuáles son las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas? No sé. Esa es una pregunta que la planteamos y que le recomendamos al gobierno del presidente Lasso que desde esta semana le ponga toda la atención del caso a Coca-Cola Sinclair, y en el caso de llegar a colapsar, que sería una situación traumática para el Ecuador, ¿cuáles van a ser las fuentes de energía eléctrica que van a sustituir los 500 o los 600 megavatios de potencia que se generan en Coca-Cola Sinclair? Pero también la Asamblea Nacional, es un reto para la Asamblea Nacional, para los 137 asambleístas, de que se formen comisiones de investigación para analizar a fondo Coca-Cola Sinclair, así como otros temas del área petrolera. Es decir, los señores asambleístas tendrían que ponerse a trabajar en serio, formando comisiones de trabajo, etcétera, etcétera, a fin de poder detectar el problema de fondo y explicarle al país la realidad. Queridas amigas, queridos amigos. Global Hoy con Alan Carney. Aunque la mona se vista de seda. El dicho viene al caso. No importa lo que haga el dictador sirio Assad, no importa cómo se quiera vestir, qué ropajes y qué máscaras presentar. Su carácter de tirano y carnicero de su propio pueblo están ya indeleblemente grabados tanto en el imaginario colectivo de sus millones de víctimas sirias como en el de sus vecinos inmediatos y lejanos. La implicación del régimen sirio en crímenes contra la humanidad, como en el demostrado uso de armas químicas contra su propia población civil, en ciudades no controladas por el gobierno y hasta incluso en algunos barrios de la capital, Damasco, hacen a cualquier gobierno del que Assad forme parte completamente impresentable ante la comunidad internacional, descontando, claro está, a sus socios y aliados autoritarios. Los dos principales, Rusia e Irán, tienen en el gobierno de Assad
un títere que les debe su existencia y su permanencia en el poder. A cambio de su decisivo apoyo para aplastar militarmente a la rebelión, Assad nunca dudó en poner a su país a los órdenes de los dictados de Moscú o de Teherán. Para Moscú, su posibilidad de uso de la base naval de Tartus sobre el Mediterráneo oriental le permite mantener de manera permanente a parte de su flota del Mar Negro al otro lado de los Dardanelos. A esta base naval se une la gran base aérea de Gemeimin, muy cerca de Latakia, cuyas instalaciones y pista la convierten en la más grande base aérea rusa fuera de Rusia. Puede recibir incluso bombarderos estratégicos y cargueros de gran alcance para proyectar el poderío ruso hacia las zonas de influencia que está desarrollando en África Central y Oriental, así como hacia el Golfo Pérsico. Se han convertido en importantes escalones en el siempre presente sueño soviético y ruso de obtener un puerto de aguas cálidas. El caso de Irán es similar, pues el régimen de Assad, una pequeña minoría chiita dentro de una importante mayoría sunita, es el que le permite proyectar su poder militar, político y religioso a través de un Irak chiita hasta la costa del Mediterráneo, en un Líbano que ya desde hace rato se ha convertido en un estado fallido, dividido entre bandas políticas y criminales, donde Hezbollah, la entidad terrorista auspiciada, financiada, equipada y entrenada por Irán, efectivamente es el poder dominante en la otrora Suiza del Oriente Medio. Que en el proceso se haya reducido al Líbano a la miseria resulta del todo indiferente a la teocracia iraní. Han obtenido en Siria y en Líbano bases y refugios donde acumular misiles de diversos alcances, desde los cuales poder lanzar ataques contra Israel, el archienemigo a destruir. Si en el último estallido de violencia en Gaza, Hamas fue capaz de lanzar cerca de 4.000 misiles de diversos alcances, pese a las dificultades para obtenerlos, fácil resulta suponer las ingentes cantidades de estos proyectiles en Siria y Líbano, con una fracción de las dificultades logísticas para recibirlos o fabricarlos. Los otros aliados sirios resultan bastante intrascendentes y lo son esencialmente por congraciarse con uno u otro o ambos de los principales. No parecería que ser amigo de Maduro, por ejemplo, sea una credencial muy decorosa u honrosa, o estar en la misma liga con Norcorea, con las FARC o con el ELN. Pero al final del día, supongo, existirán conveniencias y acuerdos beneficiosos, como frecuentemente ocurre entre bandas mafiosas y delincuenciales. Así, Assad se acaba de proclamar victorioso en unas elecciones en las que, como es habitual en las dictaduras, el benévolo líder que permite estas expresiones de fidelidad a su ilustrada persona, a su agradecido pueblo, obtiene, como en este caso en el sirio, el 95% de los votos. ¿Cómo podría esto sorprendernos cuando la gestión de Assad demuestra unos extensos e impresionantes resultados en el bienestar y el desarrollo de Siria? Para muestra, unas cifras. Cerca de 7 millones de refugiados internos, lo que representa más del 25% de la población. Alrededor de 6 millones de refugiados en otros países, principalmente vecinos, como Turquía, Líbano, Irak y Jordania, pero también en Europa, especialmente en Alemania y en Kosovo y en Egipto. Se estima que al momento el 90% de la población siria se halla en situación de pobreza, esto es alrededor de 20 millones de personas. Naciones Unidas ha establecido que
cerca de 12 millones de personas requieren asistencia humanitaria permanente para sobrevivir en el país. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado que el conflicto ha dejado al menos 388.000 muertos, de los cuales la mayoría son responsabilidad del ejército de Assad. Casi 120.000 civiles han muerto en el conflicto. Más de 22.000 menores de edad han sido muertos en la guerra civil. Según la misma entidad, más de 200.000 personas están desaparecidas sin que se sepa cuál puede haber sido su fin. Habría adicionalmente a esto 88.000 personas muertas como consecuencia de las torturas en las prisiones del régimen y 16.000 muertos documentados en cárceles gubernamentales y centros de detención. Desde septiembre de 2013, luego de que el presidente Assad firmara la Convención Internacional sobre Armas Químicas, se registran, según investigación de la BBC de Londres, 106 ataques con armas químicas en el conflicto sirio, sumando centenares, si no millares, de víctimas mortales, además de miles de casos de ceguera y graves daños neurológicos. Se estima que más de 1,5 millones de viviendas han sido destruidas en el conflicto por los bombardeos indiscriminados de la aviación siria y rusa, así como por ataques de artillería pesada contra barrios enteros en las ciudades sirias. Se ha debido lamentar la destrucción por ataques aéreos gubernamentales de invaluables tesoros arquitectónicos en varias ciudades sirias que están entre las más antiguas del mundo, como Alepo o Damasco. Siendo objetivos, recordemos los brutales y estúpidos actos de destrucción de ISIS en la antigua ciudad de Palmira en el desierto sirio, sin ningún valor estratégico, pero enorme, arqueológico y cultural. Con estos antecedentes y con estos números, ¿a quién puede sorprender que el 95% de los votantes premia al presidente Assad por su extraordinaria gestión en la conducción del conflicto? Habría sido de una ingratitud miserable el no premiarlo con ese abrumador apoyo. Para los que miramos de lejos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Muchas gracias. Editorial. Consuelo en el desconsuelo. Y en este tiempo difícil y oscuro de pandemia me ha tocado acompañar a algunas familias que han sufrido en carne propia la cercanía de la muerte. Todos hemos tenido que aprender a vivir y a encarar el duelo causado por el virus y no ser COVID. No son muy pocos los que piensan que solo se mueren los demás hasta que el COVID les arrebató a la persona amada. Así que golpe de dolor hemos tenido que revivir el valor de la espiritualidad, salvo que una vez más anunciemos la muerte y la despedida. He pensado en ello para poder decir una palabra de esperanza. Ser amado es la plenitud de la vida, el póster experiencia necesaria, lo único que queda cuando todo se desvanece, la única verdad que calma nuestro dolor. Vivimos en medio de un mundo acelerado, individualista y fuertemente secularizado, y sin embargo, la necesidad de amar y de ser amados llena ese fondo de verdad que anida en lo más profundo de nuestro corazón. Algo sabemos de ello. Quien busca el amor es porque de alguna manera ya lo ha encontrado y saboreado. Así pasa con las cosas de Dios. Quien lo busca es porque algo de él ha gustado. Se ama por experiencia o por nostalgia y muchas veces más por lo segundo que por lo primero. ¿Cómo buscar la belleza sin desearla? El tiempo que nos toca vivir es un tiempo de desconsuelo. Acompañar a los que sufren es sinónimo de consolarlos y ayudarlos a buscar ese fondo de verdad que en medio del dolor emerge como una necesidad de ser amados y de encontrar algo de sentido en medio de la oscuridad. Vivimos inocentemente, despreocupados y autosuficientes hasta que la muerte nos visitó. Entonces descubrimos que en los repliegues de nuestra conciencia estaba escondido el tesoro que buscábamos. No ha sido fácil para mí ayudar a descubrir esta verdad
que la vida que buscamos es más fuerte que la muerte. He visto llorar a tantos hijos que fueron amados. Solo cuando la muerte los visitó descubrieron interiormente hasta qué punto fueron queridos. Solo entonces la muerte fue su gran aliado. Y es que una cosa es ser amado y otra es tener conciencia de ello. Los tiempos de pandemia son complicados, pero también han servido para descubrir la verdad que llevamos dentro de lo que otros sembraron en nuestros corazones huérfanos. Puede que nadie aprenda en dolor ajeno, entendiendo en el botellón o en la fiesta clandestina, pero bueno sería que más allá del despiste aprendiéramos a descubrir la verdad de la propia vida. Esto es lo que deseo para todos, que sean capaces de sentirse amados en cada día y muy especialmente en los momentos difíciles. Creo que ahí está escondida como una promesa la experiencia más importante de la vida, sentirse interiormente amado aunque todo se quiebre alrededor. Ante la muerte no es fácil encontrar consuelo, pero también en pandemia necesitamos ser humanos y vivir más cerca de Dios. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Los primeros días. Guillermo Lasso asumió la presidencia el 24 de mayo y para ello debió trasladarse a la capital del Ecuador, desde donde debe, constitucionalmente, ejercer la primera magistratura. Se alojó en un hotel de Quito y como es necesario realizar algunas adecuaciones en la residencia presidencial del Palacio de Carondelet, el presidente de la República seguirá alojándose en el hotel capitalino. Aparentemente es lógico y normal que así sucediera. Lo han hecho varios presidentes. Lo que no ha sido normal, y debió serlo, es que el presidente erogue los costos del alojamiento. Lasso lo está haciendo, no porque tenga 38 millones de dólares de patrimonio, como lo ha declarado, sino porque tiene ética, como lo ha demostrado. La costumbre ha sido que, luego de la posesión presidencial, exista la celebración. Hemos visto a los ungidos junto a los Tracalada en íntimos seguidores de total desenfreno, comiendo y bebiendo a expensas del Estado cuando festejaban su arribo al poder. Lo extraño, luego de la posesión y de los actos protocolarios por el magno acontecimiento, es que el presidente tuvo su primera reunión de trabajo. Se reunió con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE para atender inmediatamente una de las mayores preocupaciones del pueblo ecuatoriano, la falta de seguridad. De allí salió la decisión anunciada que las Fuerzas Armadas contribuirán con la seguridad ciudadana. En su segundo día de gobierno emitió como uno de los primeros decretos el Código de Ética. En él dicta normas de comportamiento a sus funcionarios. Algunas coinciden con las recomendaciones que en carta abierta la hiciera el colectivo de acción Sociedad Civil Ecuatoriana ASOCIE al aún presidente electo. Si bien es cierto, todavía falta dictar varias medidas de buenas maneras para evitar el abuso del poder, como se vio en los últimos 14 meses. Es un buen inicio que debe ser cumplido y en algo ayudará a administrar con ética el poder. El gabinete tiene una estructura orientada a ejecutar el anuncio hecho sobre la concesión de algunas empresas del Estado y la venta del Banco Pacífico. La no aceptación del cargo por quien fue designado ministro de Energía es una buena noticia, por cuanto podría haber tenido conflicto de intereses. Sin embargo, los infiltrados se aferran a sus cargos, posiblemente para atender las consignas del correísmo. Para variar, los asambleístas recibieron tablets y celulares de última gama. Fernando Villavicencio no lo hizo, y con su ejemplo 2 o 3 más tampoco. Pero los de Creo sí se quedaron con el paquete. Se relevó al mando militar de acuerdo con lo que establece la Constitución de la República y la ley. De los 3 generales oficiales más antiguos de las Fuerzas Armadas, se designó al jefe del Comando Conjunto. Un oficial de Marina reemplazó al general Luis Lara, quien no solo deja esa función cumplida con patriotismo, profesionalismo y mucha dignidad, sino que deja una brillante carrera militar matizada por una boina roja portada con honor, por una cruz de guerra lucida con orgullo y con modestia, y una firme defensa institucional expresada en contra de la tiranía. Los comandantes generales de fuerza fueron designados con apego a la legalidad vigente.
En el mando de la Policía Nacional se ratificó a la general Varela, corroborando la importancia que el gobierno le está dando a la mujer en el ejercicio de funciones públicas, pero también dejando entrever la gran habilidad política del ministro de Gobierno, que días antes se sacó del lado y de una sola tajada a sus amigos y a sus enemigos de sus amigos. Si bien es cierto, los 100 días de gobierno son el tiempo necesario y suficiente para evaluarlo, los primeros días marcan el rumbo a seguir. Ojalá no se desvíe. Patricio Aro, Sembrando Ideales. Mitómano. Rafael Correa gobernó durante 10 años, 4 meses y 3 días. Fue elegido 3 veces consecutivas en el año 2007, 2009 y 2013. En la primera ganó en la segunda vuelta, en las 2 siguientes en la primera vuelta. En sus mandatos rigieron 2 constituciones, la de 1998 con el Estado de Derecho, República y Democracia bajo el mando de la ley, y la de 2008 con el Estado de Derechos traducidos en políticas públicas dictadas por el presidente. Asumió el poder bajo el manto de la de 1998, pero no juró por ella, sino anunció un referendo. Le bastó el mandato de una mayoría del pueblo que votó por Alianza País, Alianza de Socialismo, Frente Amplio de Izquierda y Acuerdo Programático con Partido Comunista del Ecuador, País, Patria Altiva y Solidaria. Perdió en la primera vuelta y ganó en la segunda con la suma del MPD, la Izquierda Democrática, Pachacuti y el Partido Roldosista. En 2008, una constituyente redactó la Constitución Summa Causai. El presidente la metió cual si fuese una horma chueca en el zapato ortopédico regalado por el Foro de Sao Paulo, que la moldeó a su placer. Y quedó lista para que el presidente convirtiera el Estado de Derechos en políticas públicas con las que gobernó a placer según el modelo Fidel, Chávez, Maduro, Lula, Iglesias. Fueron vicepresidentes Lenín Moreno en la primera y segunda, 2007 y 2009, y Jorge Glass en la tercera, mayo 25 del 2013 a mayo 25 del 2017. Lenin presidente hasta mayo 24 del 2021, con Jorge Glass de vicepresidente hasta enero 6 del 2018 y 3 vicepresidentes más. Salta a la vista con solo este recuento que el nuevo presidente Guillermo Lasso no puede gobernar con una constitución hecha para el Acuerdo de Sao Paulo, que gobierna con las mafias, usa el saqueo del Estado para financiar causas más grandes y continentales, y para que los equipos de tales gobiernos puedan vivir cómodamente sin preocuparse del pan de cada día, pues ya lo tienen y en abundancia. Una constitución de derechos convertidos en políticas públicas dirigidas a que la corrupción ya no sea corrupción, sino financiación de la patria grande. El actual presidente ha anunciado un referendo. ¿Será para que el monstruo no luzca monstruo, sino más bien hermoso? Con una constitución hecha para el socialismo del siglo XXI y remendada, Guillermo Lasso se pondría una soga al cuello y lo colgarán al grito de oligarca y al grito de mitómano, teniendo a mano la solución de volver a la de 1998, y de no hacerlo el señor Lasso se quedaría ciego. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. El presidente Lasso empezó bien, juró sobre Summa Causai, pero exorcizada por una pesada Biblia, y su primera decisión fue convocar a un Consejo de Seguridad para cuidar a la gente de las muertes violentas que las mafias han causado bajo el manto de una constitución permisiva. La segunda ha sido la libertad total de prensa sujeta al Código Civil en probables excesos de los medios. Artículo editorial de Simón Espinosa publicado en Diario El Comercio. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_ en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted.
Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.